la prédica de hoy toma esta misma referencia, sangre, sudor y lágrimas, y tiene 2 puntos: las estrategias de ataque de Satanás y la victoria en gracia y verdad. El primer punto está referido al pasaje de 2 Corintios 11, 14 al 15, que dice: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo no quería dar a Satanás la oportunidad de aprovecharse de un problema en la iglesia en Corinto. Él estaba velando porque los demás tomen en cuenta esas llamadas de alerta. El viernes habíamos estado hablando y yo les contaba una experiencia que he tenido en un centro de rehabilitación, en el cual la gente busca primicialmente, preferentemente, quitarse el dolor. Y toman analgésicos y hacen todos los tratamientos necesarios para no tener dolor. Cuando el dolor, en realidad, lo único que hace es alertar que hay algo mal. Así es que, poníamos como ejemplo, cuando a alguien le duele la muela, no va al dentista. Lo primero que hace es va a la farmacia y se compra algo para el dolor de muelas. Cuando nosotros éramos chicos y no había farmacias como ahora, pues usábamos el clavo de olor para la muela que estaba picada, nosotros decimos, ¿no es cierto? Bueno, y era una manera de paliar la situación y pasar la noche tranquilos. Al día siguiente, pues ya no pasó nada y siga la vida. Y la muela hasta que se caiga. El tema está que si tú quitas el dolor espiritual, lo que estás quitándote es la alerta que te está diciendo algo está mal. Y tú dejas de atender. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 2, verso 11. Tengan muchísimo cuidado y estén muy alertas para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Esa palabra, planes, traducida del hebreo, significa conspiraciones, manipulaciones, estratagemas. Y eso es todo lo que él utiliza para atacarte. Y generalmente lo hace con éxito. ¿Por qué? Porque tú estás más preocupado por liberarte de las cosas que te afligen. Cuando las cosas que te afligen son la señal de que algo está mal y que deberías tú tener cuidado en lo que provoca el dolor y no en el efecto que hace. Y entonces Pablo, en la carta a los Efesios, nos da una referencia de lo que deberíamos hacer. En el capítulo 6, verso 11 al 12, dice: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Tendrían que preocuparse, dice, no de atender el dolor, sino de más bien estar preparados cuando venga el dolor. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es que, agárrense, ¿no es cierto?, porque esta no es una guerra que se la va a vencer fácilmente. Pablo dice que tienes que ver cómo te puedes proteger en toda esta campaña. Y la palabra insidia que él utiliza significa astucia, engaño, fraude, trampa. Así es que no estás ante una situación normal. Es algo que te muestra las condiciones diferentes. Es algo que te hace ver engañosamente que es bueno. ¿Se acuerdan? Empezamos desde Eva diciéndole, pero ¿acaso no has visto ese fruto? Es bueno. Y ella vio que era bueno realmente. Entonces, lo mismo pasa contigo.
Él está buscando la forma de engañarte, de hacerte creer que no existe problema. Y que cuando existe el problema, no está en tu lado. Generalmente, y yo tuve la oportunidad de hablar con mi hija el otro día, y le dije, ¿por qué no vemos este asunto que creo que te está afligiendo? Y me dije, papá, el problema que a mí me está afligiendo está dentro mío. No está en las personas de afuera. Así es que yo tengo que trabajar, y el Señor está en ello, obrando para trabajar en mi corazón. Eso es darse cuenta realmente dónde está el problema, porque cuando nosotros empezamos a buscar culpables afuera, no encontramos, o empezamos a achacarle a alguien la responsabilidad, y es sin motivo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que darte cuenta de que hay maneras en las que este enemigo está jugando con tu mente para hacerte creer que no está en ti el problema. Y lógicamente te distraes buscando a alguien que sea el culpable, como se dice, el chivo expiatorio. Y por lo tanto, como no encuentras a quien culparle, lo normalizas y te lo quedas y te lo guardas y lo sufres. Tienes que recordar que el enemigo no solo es un eximio estratega, es también un engañador, un mentiroso. Y claramente Pablo dice, por si acaso la lucha no es contra tu vecino, no es contra tus parientes o contra alguien que te cae mal. Tampoco es contra un colega de trabajo o contra tu ex. La palabra lucha es un término usado en los casos de pelea cuerpo a cuerpo. Esa lucha que estaba de moda en ese tiempo. Era una lucha en la que cada uno tenía que poner su fuerza, pero también su inteligencia. Es una lucha de mucho esfuerzo, de uso de la mente, para que puedas defenderte y atacar certeramente. Y Satanás tiene tremendos planes para atacar a los creyentes, incluso aquellos que van creciendo y madurando en su fe. Y saben, hay algo que a mí realmente me preocupa. Es que sus planes son personalizados. Él no tira al lote, no ataca en masa, te agarra a ti solo. Y hay algo que se tiene que tomar en cuenta, que has sido elegido para ser atacado por sus agentes perversos. Y puedes asegurar y estar convencido de que Él va a aplicar la misma dosis que aplicó contra Job. Lo va a hacer contigo. Por eso es importante comprender el principio que está en el pasaje de Job, capítulo 1, verso 12, donde Dios permite que te toque a ti. ¿Pero por qué lo hace? Porque te ama. Él deja que el enemigo venga hacia ti con toda su maña, con toda su fuerza, porque te ama. En Job, capítulo 1, verso 13 al 19, dice, y aconteció que un día en que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras éste estaba hablando, vino otro y dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas y lanzaron sobre los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras éste estaba hablando, vino otro y dijo, sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Entonces vino un gran viento de otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron.
Solo yo escapé para contárselo a usted. La precisión del enemigo es casi perfecta. Satanás atacó a Job de todo lado, en todas las áreas, y le dio donde más le dolía. ¿Por qué hace esto? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo logra hacer así? Él ya lo había estudiado a Job. Sin duda que él tenía un grueso legajo de esos como de los tribunales, ¿no? Que estaba escrito sobre Job. Y en uno de los archivos, que seguramente estaba rotulado sus más grandes temores, ahí encontró lo que buscaba. Vean ustedes cómo refiere el libro de Job en el capítulo 1, verso 4 al 5 y en el capítulo 3, verso 25. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así, porque decía: pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. Él temía que sus hijos blasfemaran, maldijeran a Dios. ¿Cuándo? Especialmente cuando se juntaban a celebrar. Bien, esto te muestra una condición bien común. ¿Te empieza a ir bien? ¿Tienes razones para festejar, para celebrar? No tienes daños en la salud, tal vez ya has salido de una enfermedad, tal vez has solucionado un problema económico, quién sabe, has arreglado un tema familiar, has salido de un apuro de mucho tiempo. ¿Tienes razones para celebrar? Y de pronto te olvidas de Dios. Y dices: bueno, hay que vivir la vida, estamos tranquilos. No, no es que vas a ir a pecar inmisericordiamente, simple y llanamente dejas de tomar en cuenta a Dios en tu vida. Y haces tu trabajo, y vas a tu oficina, y sales con tu familia, y te vas de viaje, y vuelves de Orlando, y vuelves aquí, y estás tranquilo, y no pasa nada en tu relación con Dios. Eso es lo que ha acontecido con estos muchachos. No dice que están blasfemando, solamente Job dice que tal vez están blasfemando. O sea, se dedican tanto a ellos mismos que probablemente lo primero que hacen es, al olvidarse de Dios, decir cosas en contra de Él. Y dice el pasaje: un día, con precisión exacta, Satanás comienza su ataque. ¿Qué creen que ha pensado Job ese momento? Seguro estos mis hijos han blasfemado contra Dios. Nada raro que en medio de tanto que se distraen con sus cosas, sus festejos, su trabajo, atendiendo a sus criados y estando entretenidos, se han olvidado de Dios. O de repente se echó la culpa él mismo diciendo: oh, tal vez yo no he orado lo suficiente por mis hijos. Ahí es donde el enemigo quiere que el desastre sea atribuido al temor de Job. Cada temor que tú fomentas en tu vida: eso va a pasar, eso va a suceder, ahora van a venir, ahora ¿qué voy a hacer? Le da al enemigo lugar donde trabajar. Ahí empieza, es como en la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía, así.
Desembarcan todos y te tienen a su disposición, porque de ahí lanza todos los ataques. ¿Esto temes? Ahí te van más noticias. ¿Esto te da miedo? Ahí te va más temor. ¿Esto te asusta? Mira cómo te asusto yo. Él sabe cuáles son tus temores. Sabe lo que te hace dudar de la bondad y de la gracia de Dios. Y eso es lo que usa en ataques contra ti. ¿Por qué cada vez que hay alguien que va por favor, pastor, va a entrar en operación, ore por favor? Y antes, ¿no había que orar? ¿No era bueno orar desde antes también? Solo cuando, es que siempre hay temor cuando hay operación. Hay gente que se ha muerto sin entrar a la operación. Hay gente que ha muerto después de la operación. Hay que orar todo el tiempo. Pero no, es que el temor te hace, sí, te he presentado mi currículum y por ahí van a encontrar que he puesto una coma menos. Dios está al control. Él sabe lo que va a pasar. Pero el enemigo sabe y conoce tus temores. Y eso está usando. Y ¿sabes qué? Él ataca en el peor momento. Justo cuando estás más bajo en estado de ánimo. Más vulnerable a la tentación. ¿Qué será que come que adivina? Te conoce. Sabe lo que eres. Sabe lo que dices. Sabe cómo reaccionas. Y te lleva bien registrado. Así es que si tú quieres resistirlo, tienes que conocer su estrategia. No puedes pensar, no, el Señor ya ha muerto en la cruz y a mí no me va a tocar nada. Te va a agarrar. Tienes que saber exactamente cómo opera. Su precisión es exacta y su sentido de caos es letal. Y él va a usar inclusive a cualquier persona que esté a tu alrededor. A cualquiera. ¿Por qué? Porque tú estás vulnerable. Porque tú estás susceptible. Porque tú estás quisquilloso. Así se llaman, ¿no? Entonces cuando estás así, como cable pelado, pues él te acerca el otro polo, al tiro, chispa, ¿no es cierto? Pero si no tenía nada que ver el Señor, no sé, me ha venido con soncer. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha dicho? Y ni siquiera hay una explicación. No, es que me pareció, es que yo soy susceptible. A mí no me vienen con sonceras, ya me han hecho muchas... Listo. Claro, todo ese registro lo tiene él. Y cuando tú estallas ante la primera provocación, entonces él dice, éxito, muy bien, hemos dado en el blanco. En un instante, Satanás destruye la paz y la calma. Todos sabemos que Jesús es el príncipe de paz, pero Satanás es el rey de la confusión y del desorden. Te odia. Odia que tengas paz interior. En especial cuando tienes paz a pesar de las condiciones adversas. Eso es lo que más lo mueve a seguir insistiendo contigo. Cuando descansas en el Señor, Él viene y te sacude. No descanses aquí. Si todavía no sabes cómo mantener el gozo y la paz interior, pues ningún esfuerzo que hagas va a ser eficaz. Solamente acude a la obra de Cristo. Toma tu cruz y síguelo. En el Salmo 27:14, el salmista te dice algo directo a tu corazón. Espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. No hagas vos ya tu esfuerzo. Ya has hecho, ya lo has embromado. Ahora, haz el plan A. Siempre empiezas con el plan B. Solo lo que Dios hace en tu vida te da descanso.
Por eso es que los ataques de Satanás en esa área, en la paz, en la tranquilidad, en el gozo, ahí son especialmente crueles. Nunca te va a atacar sin usar algo que destruya la paz de tu alma. Si es la culpa, pues la va a usar. Si es el temor, también. Y creo que en la reunión del viernes, y nos hemos disfrutado quienes estábamos, hemos descrito una serie, y no son los únicos, una serie de pecados que están metidos en la familia. Cada uno de ellos es el que utiliza este hombre. Cada uno de esos utiliza este ser para destruirte. Cada uno. Si alguien se interesa, pregunte a Marcelo y a Isabel el pasaje que se ha estudiado para que vean dónde se describe cada una de las cosas que están minando la familia. De pronto aparecen unos histéricos sobrevivientes, ¿no es cierto?, que le empiezan a relatar cada uno la parte de la historia que está sucediendo de los ataques que son separados. Y uno de ellos dice: mataron a los criados a filo de espada. Esa palabra mataron es en una expresión, no simplemente se les quitaron la vida, sino se refiere a un ataque violento. Lo hicieron con gran saña, causando gran daño. Y la expresión a filo de espada es lo que todavía más temor genera. En ese tiempo, solo pensar cómo una espada puede cortar a una persona, me imagino que Job ha debido decir: puchi, ¿qué les habrá pasado? ¿Cómo estos asaltantes habrán despedazado a mis sirvientes? Y lo más fácil es tener miedo. Cualquier cosa te asusta. Gasolinato, ya estás corriendo a la estación de servicio, ¿sí? Ni ha terminado de decir gasolinazo, ya estás ahí. Full. ¿Para qué has puesto todo eso? ¿Por qué has hecho eso? En Argentina te iba a decir. No, ya has cargado tu tanque. Es que nosotros vivimos al sobresalto. ¿Por qué? Porque no creemos en Dios. Y porque Él conoce nuestras debilidades y nos hace asustar. Y eso es lo que Satanás quiere provocar en ti. Que te paralices de miedo, de terror, que hagas cosas insensatas. Pero en Deuteronomio hay un mensaje también para ti. Capítulo 31, verso 6. Sean firmes y valientes. No teman ni se aterroricen ante ellos. Porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Ya, no está diciendo: vamos, olvídate de los asuntos, no presta atención, tapate las orejas. No, mira que a pesar de todo lo que hay y del temor interno que tú tienes, recordá primero que Dios, el Señor, está contigo. Y siempre está contigo. Y nunca te va a dejar y te va a desamparar. Así que ante la primera señal de temor, lo primero que tienes que hacer, en lugar de correr a la gasolinera, es correr al lugar donde oras. ¿No tienes uno? Pues hazte uno hoy día. Y ora todo el tiempo. ¿Conocemos sus estratagemas? A veces no. Y Él no te manda un solo problema. A Él le gusta dar golpe tras golpe. Porque conoce el efecto paralizante que tienen los golpes múltiples. ¿Ustedes han visto alguna vez verlo pelear a Mike Tyson? Pues bueno, ese pega hasta que realmente ya no sabes de dónde están viniendo. Y así gana. Bueno, ganaba. Al enemigo de tu alma le complace mandarte una y otra calamidad. Y lo peor es que es tan confuso todo que a ti te parece que ya muchas de esas Dios te está mandando. ¿Sí? Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, tan bueno que soy?
Vean ustedes cómo el sirviente parece que tiene esa impresión, ¿sí? Porque dice, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé. Probablemente nos estén admirando las formas en las que la naturaleza está reaccionando tan abruptamente. ¿Cómo empezó un incendio en California? Pues hay unos que han quemado, sí. Eso no puede haber, era una chispa eléctrica, hay alguien que ha provocado. Pero justo en el tiempo en que los tornados, los vientos huracanados empiezan a avivar el fuego. Y entonces lleva el fuego de un lado al otro. Y no deja que se apague. De pronto nosotros aquí vemos, y los que han visto en la entrada de Achumán, ya se ha volteado la baranda. El agua que se ha desbordado del río ha pasado por encima y ha volteado eso. Si alguien estaba ahí, se lo llevaba. Y así en muchas partes. Hay terremotos, hay cosas graves que están pasando, hay tsunamis que están sucediendo, casi se lo ha comido ya la costa de Perú. Y muchos, claro, estaban diciendo, bien, que se coma la de Chile, así viene y volvemos a tener mar. Se va a tener que comer la cordillera más, para que nosotros tengamos más. Pero las cosas se están poniendo feas. Y eso está mostrando que hay en la creación un desequilibrio con el Creador. Pero eso que pasó ese día no era fuego de Dios. ¿Ah? La batalla espiritual, de repente alguien debió habérsele aclarado a Job, ¿no es cierto? Se manifiesta en el mundo físico, o sea, se lo ve. La batalla espiritual, ¿no es cierto?, se la ve en el mundo físico. O sea, de repente te pasa algo, el otro día me he acalambrado y casi me he quedado sin moverme. Y digo, sí, es parte de lo que yo no estoy cuidando mi cuerpo. Y a Job le vino todo en casi 10 minutos. Y eso es resultado de la guerra espiritual. Y dice en el libro de Job, capítulo 1, versos 20 al 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Su alma ha sido quebrantada, pero su reacción al dolor es inclinarse ante el Dios Todopoderoso y adorarle. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que la blasfemia contra el carácter de Dios salga de la boca de sus propios hijos. Y en el capítulo 2, versos del 1 al 6, dice, y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. Mentira, estaba haciendo trizas a Job. ¿Sí? Estaba recorriendo la tierra. Tal vez sí él estaba paseando, pero sus huestes habían hecho pomada todo lo que le pertenecía a Job. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Job, no sé, no lo veo. Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él todavía conserva su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y Satanás respondió al Señor, piel por piel. Si todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor le dijo a Satanás, él está en tu mano, pero respeta su vida. Cuando Dios dice que Job mantiene su integridad, pues está haciendo referencia a una palabra que significa simplicidad, es decir, tener un solo propósito
tener inocencia. La integridad de Job es negarse a culparle a Dios por las desgracias que le están pasando. Y ustedes dicen, pero él mismo está reconociendo que Dios le ha mandado. Sí, porque Job está reconociendo que Dios le ha quitado, pero no porque él tiene maldad y que lo hace para causarle daño, sino por su bien. Esa es la integridad que tiene Job. Es capaz de reconocer que lo que está viniéndome a mí ahora es algo que yo necesito. Sí, pero es muy fuerte para ti. ¿Vas a poder aguantar? Dios me va a dar fortaleza. Aunque no estaba pasando por una disciplina, porque no dice que algo había hecho, la respuesta de Satanás a la pregunta de Dios sugiere eso y por eso lo acusa. ¿Y de qué lo acusa? Pues le acusa de ser un egocéntrico. ¿Sí? Le dice, miren ustedes, un hombre compasivo, virtuoso, considerado, ahora es acusado de egocéntrico y de convenenciero. Dice, a ver, este Job puede perder a sus sirvientes, a su familia, a sus cosas, pero es tan egocéntrico que ni le importa. Ahí está tranquilo. ¿Le has quitado todo? Nada. No ha hecho nada. Pero de esa su conformidad de que no, todo está bien, todo bien, no pasa nada, como algunos cuando les saludo, que tienen cara de funeral. Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ya, muy bien, de acuerdo. Pero tócale su cuerpo, dice. Le doler a él. Y a ese rato vas a ver cómo blasfema contra ti. Esa es la manera en la que, ¿qué le pasa? Yo no sé. Qué pena. Qué tristeza. Pero cuando te toca a ti, no puedes, ¿cómo es a mí? Pero a todos les está pasando lo mismo. No, pero yo soy especial. Tanto odia a Dios que el enemigo que se siente contento cuando puede ser que un creyente blasfeme contra Dios. Cuando Dios permite en tu vida que hayan presiones, dificultades, problemas, y los aceptas sin quejarte, es porque reconoces que Dios sabe lo que hace. Y entonces sí, Él recibe la honra y la gloria. Pero cuando en medio de la prueba acusas a Dios de ser injusto o carente de amor, pues ahí lo ves a Satanás pavoneándose delante del trono de Dios. ¿Qué te dije? Ahí está. El que tú decías que era bueno, mira lo que está hablando de ti. Solo porque le has tocado su pestaña. A ver, dale duro. Cada vez que dices o lo piensas, lo que me está pasando, eso es injusto, pues ese momento te conviertes en testigo de Satanás. Cada vez que te preguntas, ¿cómo es posible que un Dios de amor permita todo esto? Claro, insinuando por supuesto que Dios no te ama, pues estás siguiendo los métodos del diablo. Y dice en el libro de Job, capítulo 2, versos 7 al 10. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job, no se deja esperar, con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. El sufrimiento y la agonía de Job en ese momento son terribles. Vean ustedes, está cubierto, dice, ¿no es cierto?, de unas llagas malignas de pies a cabeza. Y cuando vemos el relato de Job en el capítulo 7, verso 5, dice que la sarna ya formó gusanos y costras. Y si sigues leyendo hasta el capítulo 30, en el verso 17, se puede ver que ya tiene fiebre y dolor de huesos. O sea, no ha parado este gallo. En el momento menos oportuno. Justo cuando necesitaba una cataplasma de cuerpo entero,
aparece su mujer y se pone a favor del enemigo. Claro, Satanás tenía planes para ella. Siempre tiene planes para ella. ¿De acuerdo? Eva arrancó así. Y ella, dispuesta, generosa, le abre las puertas y le dice: ¿qué hay que hacer, patrón? Y se comporta cínica, vengativa y neciamente y le echa la culpa a Dios. Y le dice: ¿sabes qué? Hasta puedes pecar sin tener castigo. La respuesta de Job demuestra mansedumbre. En medio de una pelea familiar que está girando alrededor de toda una tragedia, ha habido muerte en la familia, ataques de bandidos, robos, pérdida de bienes y pérdidas de vidas. También hay una pérdida de perspectiva. Y Job le dice: hablas como una mujer necia. Y esa palabra que utiliza el libro de Job significa descolorarse, marchitarse, perder brillo. Es una palabra que indica reversión. ¿Se acuerdan? Ese volver atrás después de haber estado caminando en la fe, volverse atrás. Y entonces Job le dice: estás hablando como una mujer que ha dejado de creer en Dios. ¿Creía en Dios? Claro, cuando todo le iba bien, cuando sus hijos hacían fiestas, cuando estaba todo marchando y cuando tenía muchas vacas, ovejas y todo aquello, estaba muy bien. El rato que se empiezan a perder, entonces ese rato ya se va a comportar como una mujer necia. Y entonces Job reacciona favorablemente hacia su propia condición. Y dice: aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. Con su pregunta ilustra 3 principios doctrinales bien importantes. 1, el creyente que solo acepta bendiciones es débil e inmaduro. 2, el creyente que se queja en la adversidad no entiende a Dios ni a su plan. Y 3, el creyente que cede bajo la presión no comprende la guerra espiritual ni conoce el poder de Dios. La guerra en que luchaba Job se extendía desde las cenizas en que se sentaba hasta el trono de Dios, pero ganó su alma. ¿Por qué? Porque Job no pecó con sus labios. Pero lo que decía o no era una manifestación de lo que ya había sucedido en su corazón. Job ganó la batalla por su manera de pensar, por su actitud, porque escogió creer en Dios. Y dice la palabra de Dios que esa es la victoria, su fe. En primera de Juan, capítulo 5, verso 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí, en la medida en la que tú pierdes comunión con el Señor, pierdes fe. En la medida en que pierdes fe, empiezas a obrar exactamente como el diablo quiere que obres. Cada día se libran billones y billones de batallas en la mente de los hombres. Y todos tienen como objetivo el plan de Dios. Y cada vez que un cristiano escoge llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, entonces es cuando Satanás pierde otra partida. Yo te pregunto, ¿tú quieres ser parte de los que están ganando o quieres ser de los eternos perdedores? De los que le van a dar el juego al enemigo. De los que van a hacer, por desconocer sus estrategias o por minimizarlas y no creer que son importantes, vas a hacer que la obra de Dios sea afectada. ¿Cuál va a ser tu plan? ¿En qué lado vas a estar? Y punto número 2, la victoria en gracia y verdad. En el Salmo 16, versos 7 al 11 dice: bendeciré al Señor que me aconseja, en verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme.
Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Hace un instante, mientras estaba leyendo esto, se me acaba de ocurrir algo. Hoy, con toda seguridad, porque él ya ha visto mi mensaje, porque yo he estado revisando esto durante toda la semana, pues ha visitado la casa de muchos creyentes y les ha dicho, ¿vas a ir? ¿Seguro que vas a ir? Te mandaré un dolorcito de algo, te mandaré una incomodidad, te pondré una molestia, te pondré una fatiga. No vayas. ¿Para qué vas a ir? Y cuando estés mirando por el internet, pues te voy a distraer, no te preocupes. Va a hablar mal de mí y eso no quiero que tú escuches. Acaba de ocurrírseme que probablemente muchos hoy que han puesto en su corazón venir, no lo hayan podido hacer, porque hayan sido afectados. Aún con todo lo que derramó sobre su víctima, este bichazo no pudo quebrar la comunión con Dios y Job. Pero el enemigo siempre se reserva una sorpresa. Cuando crees que ya estás llegando a la orilla, te manda una nueva ola que te jala otra vez. ¿Y cómo puede suceder? Pues simple, la sorpresa a veces viene de la mano de algunos creyentes. Eso es lo más interesante. Vos dices, no, aquí en la iglesia estoy a salvo. Hay uno que te va a dar. ¿Para qué vine? ¿No? ¿Para qué vine? Y Satanás envió, dice, a sus 3 amigos creyentes para consolar a Job. Ellos vinieron armados de la verdad porque conocían bien la doctrina. Pero el padre de la mentira pues no tenía que temer que la verdad sea expuesta, porque sabía que estos hombres, porque él sabía cómo obraban y actuaban, él sabía que ellos no iban a envolverlo esto con gracia. Satanás odia la gracia. El estándar de Dios es la verdad y nadie la alcanza si no es por gracia. La gracia es lo que Dios hace por el hombre a través de la obra de Cristo en la cruz. Solo por gracia tienes comunión con Dios. La gracia da la gloria a Dios y solo puede ser recibida, no es ganada, no es merecida. Jesucristo exhibió la gloria de Dios por la plenitud de la gracia y la verdad, en ese perfecto equilibrio que era su vida. Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando la gracia que viene en la plenitud del Espíritu Santo y la verdad que viene del estudio de la palabra están equilibradas en tu vida, entonces recibes poder para recibir como si fueras un buen embajador de Cristo. Y entonces iremos al relato del libro de Job, porque ya se han quedado ustedes con la curiosidad. ¿Qué ha pasado? Capítulo 2, versos 11 al 13, dice, cuando los 3 amigos de Job, Elifaz el Telamita, el Temanita, Bildad el Sujita y Sofar el Naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, ¿quién les habrá avisado? Vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Cuando alzaron los ojos desde lejos y no los reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Qué bueno que eran hombres. ¿Ustedes creen que una mujer aguantaría 7 días y 7 noches sin hablar? Bueno, eran varones, así es que pudieron aguantar estar inquietos ahí mirándose y no decir nada. Y uno quería decir algo y no decía nada. ¿Quién será el primero? Ahí estaban los 3. Estos sus amigos eran príncipes, ya eran hombres influyentes. Sentían simpatía, compasión y fueron a confortarlo. Estaban siguiendo una costumbre oriental. Cuando uno llegaba, se sentaba y guardaba silencio hasta que alguien habla. El anfitrión tenía que hablar primero.
su dolor, la agonía, el sufrimiento, la ansiedad eran tan intensos para Job que ese momento él no quiere decir nada para no decir nada inapropiado. Esto te muestra una cosa, es bueno que aprendas a cerrar la boca, a sellar los labios, porque una vez que has dicho algo, ya no te puedes retractar. En ese momento hay ira, amargura dentro de Job, y claro, lo va a expresar más adelante cuando ya le hagan perder la paciencia, pero en ese rato está todavía fuerte espiritualmente Job. Job tiene una batalla en su alma, está que hierve por dentro, pero sella su boca por miedo de que salga un chorro de cosas indebidas. Y cuando Job habla, entonces sí, sus amigos rompen el silencio. Y pese a haber ido a alentarlo, pues no tienen palabras de ánimo para él. Y empiezan a bombardearlo con lo que saben o con lo que creen que saben. Pero sí en algo tienen razón. Job está equivocado. A eso fueron. ¿Sí? Dice Job, capítulo 4, versos 4 al 9. Al que tropezaba, tus palabras lo levantaban, y las rodillas débiles fortalecías. Ese rato Job se ha debido sentir, cierto, eso es verdad. Pero ahora que te ha llegado a ti, te impacientas. Te toca a ti y te desalientas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Por el aliento de Dios perecen, y por la explosión de su ira son consumidos. ¿Qué le está diciendo? Vamos, empezar a confesar tus pecados. Vos eras el que andaba alentando a todos, ahora quiero verte. A ver, aliéntate a ti mismo. ¿Se acuerdan de eso? Médico, cúrate a ti mismo, le decían a Jesús. Ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. Pero sí algo. Mantienen que Job ha hecho algo malo. No pronuncian ni una palabra de consuelo, de apoyo, de aliento, de simpatía o de compasión. Solo juzgan, acusan y discuten con Job. ¿Saben qué? Un creyente equivocado puede hacer más daño con su verdad que Satanás con sus mentiras. Es muy fácil tergiversar las palabras y caer en malas acciones, a pesar de tener buenas intenciones. Estos tres amigos de Job son creyentes, son hombres brillantes, tienen una comprensión profunda de la doctrina, pero atacan a Job con su lógica. Si estás sufriendo, es porque has pecado. Y con eso logran todo lo que las estrategias esas de tragedias no han podido. Y sirven a los propósitos de Satanás. Claro, él los trajo para eso. Y consiguen que Job altere su comunión con Dios y se desvíe del plan. Y dice en el capítulo 19, verso 21. Tengan piedad de mí, ustedes mis amigos, porque la mano de Dios me ha herido. ¿Qué estaba diciendo al principio? No, recibimos de Dios lo que sea. Como ahora sus amigos han ido y le han lavado la mente, ahora dice, no, cierto, la mano de Dios me ha herido. Él es el culpable de todo. Hay un principio que hay que aprender aquí. No creas que si alguien sufre, es porque ha hecho algo realmente malo. No siempre. La Biblia da muchas razones por las que sufres, y no tienen a veces nada que ver con el pecado. Y la Biblia menciona pocas razones para que el sufrimiento resulte el pecado. Claramente dice, lo que el hombre siegue, eso sembrará. Así que, si realmente has hecho cosas con saña y con maldad, pues eso vas a cosechar. Pero si se te fue en un pecado, pues no necesariamente tienes que sufrir un daño. Hay consecuencias, pero no necesariamente algo que te vaya a matar. Es necesario saber bien y conocer el corazón del Señor, para no basarse en una sola línea. Sí, el que siembra cosecha. Así es que, ¿qué has hecho? Eso sufres. No habría misericordia en Dios. No habría bondad en el amor de Dios de evitarte
algunas cosas que tú tendrías que sufrir, no habría misericordia en él. Hay un relato en Juan 9 y los discípulos de Jesús aprenden esto. Aprenden que no todo es consecuencia de algo. Un día caminaban con el Señor cuando vieron a un hombre ciego de nacimiento. Inmediatamente se les ocurre, como a algunos hermanos en las iglesias, y hay una pregunta teológica. Le consulta a Jesús: ¿quién pecó para que éste tenga ceguera? Y están pensando que podría ser por un pecado que él o sus padres cometieron. Según ellos, Dios sabía, porque dice antes de nacer, porque Dios sabía que algún día alguien cometería un pecado terrible, y por eso este hombre nació ciego como un castigo anticipado. Eso es lo que le están diciendo a Jesús. ¿Sabes? Hay gente a la que le encanta ocuparse de asuntos teológicos, pero ellos no tienen ningún interés o amor por las personas. Los amigos de Job se dedicaron a su disputa teológica, pero no se preocuparon mucho de los sentimientos de Job. En este caso, a los discípulos no les importaba la situación del hombre como persona, sino las implicaciones de su situación. Para ellos, el hombre era un detalle, mientras que considerar la cuestión teológica, la doctrina correcta, eso era lo que importaba. Era claro que para Jesucristo lo más importante era el hombre. Por él había venido a morir en la cruz. Lo recuerda Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que a la pregunta de ellos, el Señor les dice que ni el hombre ni sus padres pecaron como para causar este mal. Veamos lo que dice la Escritura. Juan 9, verso 3. Jesús respondió: ni éste pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este ciego había sido escogido por Dios en la eternidad para que ese día, en ese momento, le traiga la gloria al Señor Jesucristo. Imagínate estar tú en ese lugar, en el lugar de ese hombre, ¿ya? Solo imagínate, habiendo sido ciego toda tu vida, habiendo orado por tener visión, por poder ver, preguntándote: ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo? Y un día oyes unos pasos que se acercan y alguien te dice al oído: viene el Hijo de David. Y tú sabes de quién se trata. Pero entonces oyes la arrogante pregunta de los discípulos: ¿quién ha pecado? ¿Este o sus padres? Y sabes ese rato, aunque eres ciego, que todo el mundo te está mirando, especulando sobre las cosas terribles que habrás hecho para merecer eso. Y luego oyes las palabras más gloriosas que jamás has oído en toda tu vida. Este hombre nació ciego para que yo sea glorificado. Ha soportado 40 años de ceguera para que hoy yo sea honrado. No sé cuándo es la última vez que te has quejado por cosas que te pasan en tu vida. Pero puedes decir tú: he sufrido un montonazo de tiempo, pero ahora el Señor se ha manifestado en mi vida y me ha librado. Y eso es suficiente para mí. ¿Cuántas veces podrás tú valorar que Dios esté obrando en tu vida? Y que a pesar de que sigue pasando el tiempo y sigues teniendo dificultades, aún todavía no te sanas, aún todavía estás en una condición difícil, económica, laboral o lo que sea. Y tú sigues diciendo: ya pues, ¿cuándo? Esas palabras de Jesús habrían hecho que todo el sufrimiento y el desprecio que ha sufrido este hombre fueran nada.
Y así fue con Job. Vean ustedes el capítulo 19, versos 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne, veré a Dios. Después de todo este sufrimiento, de toda esta vida que estoy teniendo, voy a ver a Dios. Después de las tremendas cosas que me están pasando, después de las experiencias nefastas que he tenido en mi vida, todavía espero ver a Dios. Y lo voy a ver. En un mal momento, Job había roto su silencio maldiciendo el día que nació. Es que un hombre de Dios también tiene altibajos. Esa proverbial paciencia de Job, que se suele decir, es un poco exagerada. No aguantó todo el tiempo. Apartó sus ojos del Señor, perdió su perspectiva. Es que él necesitaba ser perfeccionado. ¿Sabes? Si te está pasando algo y te está durando mucho, necesitaba ser perfeccionado. Si ya ha pasado, si ya has sanado, necesitabas ese tiempo para ser perfeccionado. Si todavía continúa y no sabes cuándo viene, es que necesitas ser perfeccionado. Pero en medio de todo, Job tiene la convicción que su Redentor está cerca suyo. Espera que un día va a ser el mediador para él. Y tiene la confianza que Dios se va a proveer. Y entre tanto, expresa su disposición de servir a Dios. Venga lo que venga. Capítulo 13, verso 15, Job dice, aunque Él me mate, en Él esperaré. Sin embargo, defenderé mis caminos delante de Él. No dejaré que nadie me distraiga, ni a un lado ni al otro. Pelearé por mantenerme íntegro en mis pensamientos con el Señor. Y cuando Dios empieza a hablar, y si tienen curiosidad, empieza el Señor a hablar en el capítulo 38 y acaba en el 41. ¿Ya? Y le dice, yo tengo razones por las que hago cada cosa. Y tú deberías aceptar como creyente lo que yo permito que suceda. Ya antes de que los discípulos entendieran todo esto, Daniel había escrito en su libro, en el capítulo 4, verso 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho? Entonces Job se pone de pie, se sacude las cenizas y reconoce que no lo sabe todo. Y en ese momento acepta que Dios sea Dios. ¿Sabes? Tal vez eso falte en tu vida. Aceptar que Dios está al control de todo. Aceptar de que Él sabe lo que está haciendo. Aceptar de que tú eres un hombre, una persona falible y que necesita ser orientado y guiado. Y entonces en el capítulo 42, ¿dónde empezó esto? En el capítulo 1. Y ahora estamos en el 42. Entonces Job respondió al Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Mucho tiempo después de que Job muriera, recién comenzó a verse la magnitud de su impacto histórico de este relato sobre el mundo. Dios tuvo sus razones para permitir el sufrimiento de Job. Él no lo conocía a Dios. Era bueno, era un hombre íntegro, tenía su buena relación con sus hijos y también oraba a Dios, pero no lo conocía.
No lo conocí en la magnitud que tienes que conocer a Dios. Y el Señor, Dios Todopoderoso, como mirándonos a todos nosotros, diría: tú eres el próximo campo de batalla en esta guerra. Y entonces algunos dirán: no, Señor, no, pues por favor, a mí que sea el de al lado. ¿Por qué a mí? ¿Yo qué he hecho? No has hecho nada. El ciego tampoco tenía la culpa. Pero necesitas ser perfeccionado. Él va a permitir que todas las fuerzas del enemigo te ataquen. Pero te va a dar fuerzas y te va a sostener en tu dolor y tu desgaste. Y eso va a ser visto por ángeles, por hombres, por demonios. Que la vida espiritual del trono de los cielos es suficiente para traer un alma a su gobierno. En un mundo donde la prosperidad, el lujo son las metas de los grandes esfuerzos de algunos cristianos, donde la salud y la felicidad son el objeto de la mayoría de las oraciones, donde la compañía de los seres queridos es lo mejor para ellos, Dios va a permitir que el enemigo quite las manadas y el ganado. Dios va a permitir que mueran hijos e hijas. Dejará que sus cuerpos sean atacados por plagas y torturados por el dolor. Dejará que la esposa lo abandone y se ponga al lado del enemigo. Enviará amigos que le den consejos y lo hagan desesperar más todavía. Serán llevados a la peor desolación. Y aún así podrán estar sentados, imperturbables, firmes, con sus ojos puestos en cosas eternas y su mente consciente de la realidad. Porque Dios está con ellos. Porque nunca los ha dejado y no los va a abandonar jamás. Y viendo más allá de lo que puede abarcar la visión humana, van a poder comprender que no hay voluntad que puede competir con la voluntad de Dios. Y podrán glorificar a Dios en la incertidumbre y en el malestar. Y como resultado de esa batalla espiritual, no solo será el Señor reconocido en su firme convicción, sino que también será un consuelo para miles y miles de almas en los siglos venideros. Y después de esa victoria del Señor, en tu alma, Satanás se tendrá que comer un bocado de polvo. Porque tú comprendiste la voluntad de Dios. Que no viniste a esta tierra para disfrutar y pasar de vacaciones. Que no estás aquí para gozarte de todo lo que está a tu alrededor. Que estás aquí para honrar al Señor. Que va a haber sufrimientos, que va a haber alegrías, que va a haber tristezas y que va a haber consuelo. Es cierto. Pero al final, lo que el Señor quiere de ti es que tú le honres. Y te dediques tu vida a Él. Porque Él dio su vida por ti. Vamos a concluir. Conocer las estrategias del enemigo, pues te pone en alerta, y saber que esa lucha te va a costar sangre, sudor y lágrimas, pues yo creo que debe tranquilizarte. Porque sabes que la victoria viene en camino. Y tendrás muchas más luchas que afrontar, pero nunca estarás solo. Eres cristiano, hijo de Dios, y tienes toda la poderosa armadura del Señor a tu lado. Pero tienes que considerar las estrategias y no te rebeles cuando las cosas salen mal o las personas se portan mal. Con todo esto, el Señor está puliendo tus fallas. Está tratando con tu vida. Está matando tu carne. ¿Para qué? Para que el enemigo no te gane. Recuerda que Cristo llevó tu pecado a la cruz y te dio una nueva condición de vida. Agrada a Dios, honrándole con tu vida. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque nos fortaleces. Porque hoy nos recuerdas que sí, las luchas son duras, que todavía tenemos cosas. Y que seguro vamos a seguir teniendo. Y que nos van a seguir atormentando. Y que no vamos a sanar, no vamos a salir de nuestros enredos fácilmente. Pero tú estás ahí. Tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre.
Gracias porque eso nos alienta y nos fortalece. Gracias porque con esto somos consolados y con ese consuelo podemos consolar a muchos. Te alabamos, Padre, y te bendecimos y queremos serte fieles. Bendecimos tu obra en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.